consultas que hemos entregado, que se han mostrado interesadas en participar de una forma concreta o bien en el desarrollo de algunos de los elementos del sistema de gestión de buen gobierno o bien en todo, ¿no? Hay empresas muy interesadas y por supuesto que estamos a vuestra disposición. También señalar bueno, que este tipo de participación lo puede ser de forma genérica, en todo el sistema, o bien en algunos de los elementos que lo configuren en relación con los diferentes talleres que vamos a ir desarrollando. Y sin más, yo voy a tratar de compartir, a ver si... Se ve perfectamente, Se ve perfectamente, estupendo. Bueno, pues sin más, vamos a dar paso al segundo de los talleres de hoy. Y en primer lugar, lo que sí me gustaría un poco es ver los contenidos, estructurar los contenidos de lo que vamos a hablar. Este taller es el taller de los riesgos de un sistema de gobierno corporativo. Tiene 3 partes muy diferenciadas que tienen que ver, en todo caso, con la parte de contexto. Y ahora vamos a ver en la estructura metodológica que queremos desarrollar, que es esta parte del contexto. En este taller vamos a hablar de los riesgos y oportunidades de las actividades centradas en la norma en ISO 31000, derivados de la legislación común, laboral y administrativa, de los riesgos derivados del Código Penal, del canal ético, del plan de medidas antifraude, de los riesgos derivados también del cumplimiento de la normativa actual de gobernanza. Vamos a continuar hablando sobre el contexto y en ese sentido vamos a desplegar una serie de documentos que van a permitir aglutinar una serie de información que son necesarias como para conjugar toda la información que son necesarias para luego pasar en los próximos talleres al marco en donde la dirección y el liderazgo va a permitir, con otra serie de elementos, el desarrollar acciones de planificación para posteriormente poner en marcha el sistema. A continuación hay una segunda parte, es decir, una vez que tenemos toda esta información, a quién le vamos a pedir la responsabilidad de que efectivamente ponga en marcha estos mecanismos de contexto como para que luego se vayan desplegando y desarrollando, como vamos a ver en los siguientes talleres. Por último, una vez que sabemos qué órgano se va a dedicar en desarrollar estos primeros elementos informativos, la hoja de ruta. ¿Cuál es la hoja de ruta? Para desde el comienzo hasta el final podamos tener un sistema de buen gobierno que sea capaz no solamente de modificar la naturaleza de la cultura de nuestra empresa, sino poder desarrollar la gestión de una forma integrada y que responda a principios de ética, de cumplimiento y de gobernanza. Desde el punto de vista de lo que supondría estos contenidos alineados con la exposición de hoy, pues vamos a ver la nota introductoria, que es la parte del contexto que acabamos de ver. Vamos a ver también la parte de, como he comentado antes, los diferentes tipos de riesgo que es necesario someter a juicio y a reflexión de este comité o de este órgano colegiado que va a capturar toda la formación para luego desarrollar los métodos que son necesarios y poner en marcha el sistema. Vamos también a ver una serie de documentos que nos van a situar en los diagnósticos para ver de qué forma sencilla y cómoda podemos extraer esa información. Vamos a ver también, vamos a analizar la organización, funcionamiento, cómo funciona ese órgano, ese comité de buen gobierno que sea capaz no solamente de poner en marcha el sistema, sino que luego va a tener una serie de responsabilidades como para que con un periodo determinado se pueda saber si el sistema va o no funcionando acorde con lo que se espera. Vamos a ver esa hoja de ruta y luego también hay una parte de repositorio o de documentos que a lo largo de estos talleres se van a ir alojando en la página web de ANESMA. Por último, vamos a anunciar los 2 próximos talleres que tendrán lugar el día 3 y el día 29 de junio, que será el taller número 3 y 4, que van a tratar sobre compromiso, liderazgo, dirección,
e integración del sistema de gestión de buen gobierno y normativa aplicable. Por tanto, hay una parte de normativa que también forma parte del contexto, pero vamos a ver también otro elemento que va a formar parte de ese sistema, de esta metodología, que sería la parte de compromiso y de dirección. Bien, comenzamos pues para ver cuáles serían aquellos documentos que van a ser la entrada, van a formar parte de toda la información que es necesaria para que se pueda desarrollar el marco estratégico necesario sobre el que se van a desarrollar los objetivos que va a nutrir el sistema de buen gobierno. En principio, uno de los esquemas que tenemos que tener para desarrollar esa información tiene que ver a cómo tratamos, cómo identificamos, cómo valoramos, cómo evaluamos a los grupos de interés y cómo somos capaces de recoger las necesidades y expectativas que nos demandan. Y, por supuesto, cuál es el marco de diálogo que tenemos que tener como para que toda esa fuente de información pueda ser tenida en cuenta a la hora de que la dirección, es decir, la dirección pueda tenerlas en cuenta como para que el desarrollo de sus actividades respondan, no solamente respondan, sino que añadan valor a lo que nos está exigiendo los grupos de interés. Hay una serie de documentación que vamos a colgar en los repositorios, vamos a ver si vemos algunas, que tienen que ver con cómo se estructuran los documentos, que nos va a permitir identificar a los grupos de interés, también, también cómo se van a valorar, cómo se valoran estos grupos de interés, cómo se priorizan teniendo en cuenta los criterios de influencia y de dependencia, y finalmente esto nos va a llevar precisamente a determinar exactamente en una matriz cuáles son aquellos grupos de interés que son realmente los que tenemos que dirigir nuestra actuación. Hay otro documento que sería el de necesidad y expectativa, que es otra matriz en donde nos va a permitir conocer en este documento cuáles serían las necesidades que cada uno de esos grupos de interés, una vez que han sido evaluados, nos solicitan, y cuáles son las expectativas de los mismos. Esto, de acuerdo a estas necesidades y estas expectativas, pues podemos desarrollar el marco de diálogo con cada uno de ellos para que se puedan desarrollar estrategias que permitan a cada uno de los grupos determinar exactamente qué es lo que se quiere y cómo podemos añadirle ese valor. Bien. Otro de los diagnósticos, otro de los elementos de entrada de esta información sería el documento DAFO, que forma parte también de la parte de contexto. Y aquí voy a parar de nuevo, porque sí que me interesa un poco que conozcáis la estructura y el método porque queremos desarrollar para implantar este sistema de gobierno corporativo, que es más amplio de un sistema de gestión de cumplimiento basado en algunas de las normas en algunas de las metodologías que están, que la propia ley o la circular de la Fiscalía General del Estado, o de gestión, como puede ser la guía 19.600 o la UNE 19.601. En este caso me interesa el volver a repetir que todo este proceso de implantación del sistema responde a una metodología de gestión que incorpora 3 reglas claras, 3 elementos clave, que, como se vienen repitiendo, son la ética, que es el cumplimiento, y la gobernanza. Y la metodología para conformar este sistema es una metodología que básicamente se alinea con los principios de cualquiera de los estándares de la metodología
que se consideran de alto nivel y que, por tanto, además de las terminologías y de las primeras partes de estas metodologías, pues de alguna manera se pueden centrar en varias partes: el contexto, liderazgo, planificación, apoyo, operaciones, evaluación y mejora. Y quiero comentar que en este taller vamos a hablar de esta parte del contexto. Por supuesto, el resto de los talleres van a servir para plantear cuestiones que tienen que ver con el resto de los elementos. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que a la hora de hacer la evaluación de los riesgos de hoy, quiero volver a señalar que vamos a hacer la evaluación de los riesgos para tener en cuenta el contexto y el alcance del sistema, y que por tanto van a responder no a la planificación, al elemento de planificación, que tiene una serie de criterios para evaluar y priorizar los diferentes riesgos que tienen que ver con la ética, con el cumplimiento y el gobierno corporativo, sino que en esta ocasión tienen que ver con elementos que van a nutrir la parte de contexto, la parte de ecosistema, para luego configurar una estrategia de dirección que nos permita desarrollar un sistema de buen gobierno. Por tanto, lo que aquí vamos a ver es precisamente estos elementos, es decir, los diferentes diagnósticos y los diferentes riesgos que tienen que ver con esa fuente de información que nos van a permitir construir un contexto. Y por eso aquí vamos a ver la parte de identificación y evaluación, como hemos visto en los grupos de interés, y su detección de necesidades, la evaluación de los riesgos teniendo en cuenta algunos de los elementos clave de ese gobierno. Vamos a ver también algunas evaluaciones de las actividades y algunas de las evaluaciones que tienen que ver con ética, con cumplimiento y con gobernanza. Y finalmente vamos a repetir realmente que todo el esquema de implantación de este sistema de buen gobierno obedece a un sistema que está planificado, que está estructurado y que responde a una estructura de alto nivel, que es el que nos va a dar una seguridad de cada uno de los pasos que vamos a dar, que son los que finalmente vamos a ver en la hoja de ruta. Bien. Para construir el DAFO, es decir, el elemento que va a medir, que va a contener la información que tiene que ver con las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, tenemos que tener en cuenta algunos elementos que van a responder, que nos van a dar entrada al DAFO y que tienen que ver con el tamaño y estructura de la organización, las ubicaciones y el sector de las operaciones, la naturaleza, escala y la propia complejidad de las actividades y de las operaciones de las empresas, las entidades y los grupos de interés sobre los que se ejerce el control y los que pueden influir o de los que depende la organización, las personas, es decir, los trabajadores y también el personal directivo y también los órganos de gobierno y los órganos de control de la propia organización, las relaciones que se tienen con otras administraciones, pero también con otras empresas del sector o fuera de ellas y de cualquiera de los ámbitos en que trabaje, las obligaciones y los compromisos contractuales y profesionales y las situaciones disruptivas que entrañan y modifican las operaciones, incluso la propia planificación, pues porque de alguna forma tienen que ver con situaciones como las que se han venido produciendo con la pandemia o la propia disrupción de crisis que de algún modo vienen y que rompen con todas las operaciones que se tengan a medio y largo plazo, pero también la de corto plazo, porque a veces nos vemos con una limitación a la que es muy difícil hacerle frente. Bien, pues con esta información tendríamos el primer elemento de entrada para construir toda la fuente informativa que va a formar parte del contexto, que sería ese DAFO. Ese DAFO puede tener la complejidad que quiera. Aquí sí que es importante. Parece que alguien, perdón, está... Por favor. ¿Sí? Bien, perdón. El DAFO es ese elemento que va a concluir toda la información que se ha dicho anteriormente. El proceso de elaboración del DAFO es un proceso fácil y sencillo, en donde pueden participar no solamente el grupo de interés externo, sino también externo de
de la organización y que de alguna manera con conocimientos, competencia o experiencia sobre los diferentes elementos que se han dicho antes, pues van a construir parte del marco estratégico que finalmente va a formar parte de esa planificación de la organización y en concreto también de la planificación de las actividades para conformar o implantar el sistema de gobierno corporativo, porque si fuera así, este plan concreto de implantación de gobierno corporativo, pues formaría parte de una de las perspectivas del plan estratégico general de la organización. Bien, pues teniendo esta primera parte, pasaríamos a continuación a la primera parte que sería el DAFO y la identificación, serían los elementos de entrada transversales que afectan a todos los elementos de forma transversal que van a formar parte del sistema de buen gobierno, y a continuación vamos a ver otra serie de diagnósticos que tienen que ver con las reglas concretas o los principios concretos que van a regir el buen gobierno corporativo, que afectan, como se ha dicho, a los órganos de gobierno, también a una serie de parte de cumplimiento, y ahí hemos traído información que tiene que ver con la norma UNE 19.601, y también hemos traído también alguna información que nos va a servir para que las empresas que están interesadas o porque pertenecen a sectores que participan en la ejecución o en la recepción de fondos de recuperación de la Unión Europea, de recuperación o de transformación o de resiliencia, o bien empresas que van a ser beneficiarias de esos fondos de recuperación o de los nuevos Next Generation, pues de alguna manera que empiece a tener información para conocer cómo se encuentran y saber realmente con esta información qué es lo que tienen que hacer para cumplir cualquiera de las reglas o de los compromisos que adquirimos para tener un gobierno corporativo conforme con lo que se espera. Lógicamente, el conocer la información nos va a permitir desarrollar acciones, desarrollar objetivos, acciones y metas para que a lo largo de un tiempo determinado pues se puedan ir construyendo, modificando el ánimo, modificando la cultura, modificando a través de la formación, de la comunicación y de los recursos para que nuestro entorno interno y también externo puedan contribuir a facilitar ese gobierno que finalmente nos va a permitir operar a corto plazo, pero con una dirección muy clara a medio y largo plazo que tiene que ver, como digo, con estas tres reglas básicas. Bien, pues siguiendo con esta documentación, tenemos el primer documento que sería, vamos a ver realmente el punto de vista del gobierno, del primer análisis de gobierno, y que sería otro documento que también se colgará en el repositorio y que de alguna manera van a dar las primeras pistas de cuál es la situación de partida de cualquier organización, teniendo en cuenta esos tres elementos. Este documento es un documento que está desarrollado en un esquema de hoja de cálculo y tan solo hará falta responder. Es un documento que tiene una serie de documentación, que tiene una serie de peticiones, de consulta, en la parte de elemento de control, una valoración que va de 1 a 4, que de forma automática aparecerán las escalas de manera que se va pulsando la valoración, y al pulsar teniendo en cuenta si se dispone o no se dispone, pero de alguna manera se aplica, que sería la valoración 2, o se dispone, pero la aplicación no es del todo efectiva, o se dispone y se aplica de forma sistemática, pues como digo, a la hora de ir respondiendo a cada una de estas cuestiones básicas, nos van a dar la primera foto, que sería la foto del órgano de gobierno, para ver realmente cuál es la posición de entrada para desarrollar este esquema de esta implantación o este sistema de buen gobierno. Por tanto, hay un elemento de entrada, que está diagnóstico de buen gobierno, que va a formar parte, como digo, del contexto para tener toda la información necesaria
sobre la que luego marcar un nuevo tipo de dirección que responda con esa implantación de buen gobierno. Las preguntas son preguntas fáciles, cómodas, que deben ser respondidas, como veremos, por un órgano colegiado que de alguna manera responda al esquema de organización de las diferentes empresas. Aquí vamos a ver cómo nos encontramos, cómo valoramos y cómo evaluamos si efectivamente hay órganos de dirección o comités de buen gobierno que se constituye para dar conocimiento y cumplimiento normativo, o si se disponen órganos de gobierno y de control periódico para revisión y evaluación de su cumplimiento legal, o si se disponen de documentos que identifiquen los valores éticos y de responsabilidad social como política o código ético, si se han establecido herramientas o mecanismos que permitan la comunicación a la organización, si existe control de los recursos que se habilitan en cada uno de los departamentos, de manera que no se produzca un sobreuso de esos recursos, si hay un protocolo de compliance incorporado a la organización, si hay un canal de comunicación, si hay un procedimiento de comunicación de la información sobre irregularidad de un cumplimiento. Y cuando respondamos a esas cuestiones que son muy básicas, en la propia hoja de cálculo nos va a dar una puntuación, que es una puntuación mínima, de nivel bajo de 1, máxima sería alto de 40. Esto finalmente nos va a permitir conocer cuál es nuestra situación, que es la de básica, la de media y la de alto, y que lo que mejor nos va a determinar los diferentes niveles de control que serían necesarios que se tengan en cuenta a la hora de desarrollar acciones concretas en formato de objetivo. Ya veremos cuáles son esos objetivos que se van a utilizar el sistema y cuál es la planificación para lograrlo. Por tanto, esta es la primera foto, que además es una foto que va a servir de cara no solamente a la implantación del sistema, sino también a cómo la dirección tiene un elemento de compromiso que es capaz de presentar en el momento que se pueda acometer ilícitos por parte de los grupos de cualquiera de las personas de la organización, y que por tanto requiera la intervención de las autoridades, y que lo que más puedan llevarnos como empresa a la comisión de delito, ¿no? Por tanto, este documento es un documento de diagnóstico que no solamente sienta el compromiso, sino que de alguna manera empieza a marcar una estrategia de control y, por tanto, los primeros documentos que podían atenuar la responsabilidad jurídica de la empresa. Bien, a continuación pasaríamos a un nuevo documento de diagnóstico que también se va a acompañar en la documentación. Es un documento que de alguna manera va a responder a la parte de cumplimiento, y que en esta ocasión el marco metodológico es el elegido es el de la UNI 19.601, y aquí lo que hemos hecho es hacer un documento editable, que es otra herramienta de diagnóstico que por supuesto, sobre los elementos clave del sistema, que vuelvo a decir que son los elementos de la estructura de alto nivel, van a responder a si las empresas cumplen o no cada uno de estos 9 elementos, que serían contexto, dirección, planificación, soporte, dirección, evaluación y mejora. ¿Cuál es el documento, cuál es la herramienta que garantiza ese nivel de cumplimiento? ¿Cuáles son las observaciones? Es decir, en qué grado se está cumpliendo este requisito, cuál es la evidencia, y por supuesto allí donde no se tenga evidencia o efectivamente no estemos en un proceso de cumplimiento conforme, pues pasarían a lo que sería formular parte de la documentación, que sería el plan de medidas para poner en marcha este sistema de buen gobierno corporativo. Por tanto, lo que se recoja en el documento anterior, más lo que se recoja en este otro documento, que es un documento fácil y sencillo, porque además aparecen todas las preguntas y todas las consultas que son las necesarias, nos va a llevar a determinar precisamente otro documento que puede permitir la atenuación
frente a las autoridades legales que nos solicitaran este tipo de elementos que puedan atenuar, como digo, la responsabilidad jurídica de la empresa. Pero que además lo que mejor formarían parte de ese otro tercer elemento de planificación de las empresas, porque de aquí, de una forma fácil, se extraerían cuáles serían las acciones que hay que desarrollar también de forma agrupada, de acuerdo a esta estructura de alto nivel, con lo cual la planificación estratégica del sistema, como vamos a ver, en su momento entregaremos cuáles serían esos documentos de planificación, de objetivos y de planificación, y cuáles son los controles y los indicadores para hacerlo, pero de alguna manera lo que sí quiero comentar es que todos se alinean con este listado de comprobación para la elaboración del diagnóstico. No doy más información sobre este diagnóstico porque se va a colgar en el repositorio de información que en su momento se vaya colgando en la página web del foro de empresas socialmente responsables, pero como se puede ir viendo, de alguna manera da un paso sobre esta estructura metodológica que tiene que ver con la norma UNE 19.601. Bien, otro de los elementos que también van a contribuir a tener una información que va a servir de entrada a esta documentación, precisamente es el conocimiento que se tiene sobre la propia norma 19.601. Aquí en este caso es una información que nos va a permitir el comprender precisamente cómo completamos la información que aparece en el diagnóstico. Y aquí tiene que ver con los factores externos, con los factores internos, pero también con los requisitos y obligaciones y con los diferentes mapas. Quiero señalar que esta información, que hoy aquí se trata a modo de contexto, precisamente es la información, son las herramientas, son los documentos que, como vamos a ver posteriormente, van a formar parte de una forma también estructurada y con elementos clave que nos van a permitir ir comprendiendo cómo son los mecanismos que nutre la metodología de esta implantación de buen gobierno. Por tanto, los propósitos de este taller es que vayamos incorporando información de entrada para luego extraer aquellos elementos básicos que, como digo, nos van a permitir ir primero definiendo un estilo de dirección y luego, a partir de ahí, hacer la planificación estratégica y luego también ver cuáles son los elementos de soporte, pero también cuáles son las operaciones del sistema, cuáles son los elementos de la evaluación y finalmente los de mejora. Bien, a continuación seguimos dando información de cuáles serían los elementos clave que permiten construir una metodología que sea capaz de evaluar, pero también prevenir, detectar, por supuesto, corregir y gestionar cualquiera de los incumplimientos y de las irregularidades que se produzcan no solamente a nivel de cumplimiento normativo, que es lo que expresa esta norma, sino también a nivel de irregularidad o incumplimiento en los temas de ética y, por tanto, de principios y conductas y de principios y compromisos éticos y también de conductas éticas y también de principios que tienen que ver con de actuación y de gobernanza. También veremos una documentación que es una documentación que yo creo que también es clave, sobre todo para aquellas empresas que quieren beneficiarse o que quieren participar en la ejecución de los fondos de Next Generation, que como sabéis son fondos que tienen una regulación muy concreta por parte de la Unión Europea, que el propio Ministerio de Hacienda, a través de las órdenes 1030 y 1031 es una orden HCP, es decir, el Ministerio de Hacienda de la Función Pública, en donde exige una serie de sistemas que permitan generar planes antifraude y también planes contra el conflicto de intereses y también contra la corrupción para que se pueda beneficiar de estos fondos. Por digo, este cuestionario
es bueno que se comiencen a cumplimentar por aquellas empresas para que también se sepa realmente cuál es la situación de partida de cualquiera de las empresas que quieran intervenir en esos fondos de la Unión Europea, que si bien estamos en un momento incipiente, en un momento en donde se empiezan a dar los primeros pasos, estamos convencidos que a lo largo de todo el despliegue de estos fondos, que son de varios años, y de que tiene, como sabéis, 170.000 millones de euros, y que por tanto en estos momentos de incipiente no quiere decir que a lo largo de los próximos meses y años finalmente cualquiera de las empresas de cualquiera de los sectores pueden intervenir localizando o interviniendo o recibiendo esos fondos que van a permitir el poder interactuar en cualquiera de las materias que la Unión Europea ha puesto en marcha precisamente para que se recupere o transforme o sirvan de forma preventiva ante los posibles cambios que de forma disruptiva se pueden establecer, pues conveniente ir conociendo cuál es esta foto. En este caso hemos elegido uno de los anexos que aparecen en esta orden, en la orden 1030 HTP de 2021, del 29 de septiembre, y aparece precisamente uno de los anexos que lo que se ha hecho ha sido concretar para que las empresas que quieran rellenarlo puedan hacerlo, igualmente como en el caso de órganos de gobierno hay varios grados de cumplimiento que tienen que ver con la respuesta a que se dan, así se tienen o no planes de medida antifraude que permitan a la entidad ejecutora o a la entidad decisora, pero también a las entidades beneficiarias de fondos correspondientes, si se han utilizado de conformidad con la norma aplicable, y en particular en cuanto se refieren a prevención, detección o corrección contra el fraude y corrección a los conflictos de interés. Y luego otra serie de cuestiones que tienen que ver precisamente con esos elementos que configuran tanto el conflicto de interés como el fraude. Cuando lleguemos al taller que tienen que ver, al taller concreto que tiene que ver con la evaluación, con la identificación y evaluación del cumplimiento, esto creo recordar que es el taller número 6, ahí vamos a ver realmente cómo se alinean los diferentes, la identificación y evaluación de los delitos que tienen que ver con la corrupción, con aquellos otros de naturaleza europea que tienen que ver con el cumplimiento de esta serie de tipos penales que la Unión Europea solicita a las empresas que identifique y que evalúen y que además los resultados los vuelquen después de la evaluación en planes de medidas para controlar que todas las operaciones de las empresas que tienen que ver con esos fondos se puedan desarrollar. Como digo, este tercer documento tiene una serie de cuestiones que solamente se contestarán así o no a las preguntas, da una serie de puntos que permiten saber realmente cuál es la situación de partida de estos fondos. De importante de estos diagnósticos, pues como he comentado antes, es decir, tendríamos varios elementos, no solamente de entrada de información del contexto, sino que además va a permitir el que las empresas puedan demostrar frente a la autoridad que cuestione la irregularidad, la regularidad del comportamiento de una empresa, a que su compromiso es acorde con los principios establecidos en el artículo 31 bis del Código Penal, que precisamente establece y puede establecer la imputación a las empresas, a cualquiera de las empresas, en el caso de que pueda cometerse algunos de los delitos que contempla precisamente en la circular 1/2016, pero no solamente esos 20 tantos delitos, sino otros que se han venido a incorporar a esta circular con posterioridad, después de los pronunciamientos que la Unión Europea ha establecido después del año 2016, fundamentalmente en el año 2020, pero también en el año 2021, incorporando delitos que tienen que ver en el marco fundamentalmente del fraude y de los conflictos de intereses y del apoyo no a los temas de corrupción. Bien, siguiendo con el esquema, entramos ahora en otro de los elementos que van a formar parte también del contexto.
Aquí, como digo, hay que tener en cuenta que no vamos a identificar ni tampoco evaluar los riesgos del buen gobierno corporativo o los riesgos de cumplimiento en el caso de que los basemos en esa norma UNE 19.601. Aquí vamos a identificar los riesgos que propone la parte de contexto y la parte de análisis general de la organización. Y estos riesgos no tienen una metodología conforme a ese esquema que hemos dicho anteriormente, que está basado en la norma de cumplimiento 19.601. En esta ocasión, la metodología que vamos a utilizar es la metodología de gestión de los riesgos, que precisamente tiene una base o tiene una serie de criterios que están en la norma 31.000. Esta norma propone un esquema de gestión en donde igualmente es necesario tener una información que, como vamos a ver ahora en otros de los documentos que se van a volcar en el repositorio, nos van a permitir tener una información capaz de poder evaluar, de priorizar esa evaluación, de destacar aquellos que son relevantes y que, por tanto, han de formar parte de un esquema, de una planificación que tiene que dotar a la empresa de herramientas como para que pueda aprovecharse de la mejor forma posible en cuáles son las oportunidades que esos riesgos se proponen, o incluso se puedan eliminar o minimizar esos riesgos si sus consecuencias son consecuencias para la organización. Como este sistema que está basado en esta norma nos permite además tener elementos de seguimiento y control y finalmente tengamos una evaluación para gestionar esos elementos, esos riesgos. Bien, como digo, en cualquier caso, partimos de una serie de elementos en los que deberíamos de estar de acuerdo para continuar con el esquema de gestión de riesgo. Y aquí son, pues, a partir de una terminología que es la que nos propone la propia UNE ISO 31.000, que es la de diferenciemos lo que sería un evento, que es la ocurrencia o el cambio de un conjunto particular de circunstancias que se producen, que es el riesgo, que es la incertidumbre de que el evento ocurra o no y que puede o no afectar a la consecución de los objetivos o de la mejora continua de la organización. La oportunidad, y es que en el caso de que se pueda presentar ese elemento, pues que sepamos o aprovechemos las consecuencias positivas de que, no en el caso de que sea adversa, sino que pueda ser positiva la organización, podamos aprovecharlo, que sepamos que el fuente de riesgo, de oportunidad, ese es el elemento que por sí o en combinación con otro tiene el potencial de generar o no oportunidades, que diferenciemos en la posibilidad, en la probabilidad que se produzca que es la posibilidad de que algo suceda y el impacto. Ahora vamos a ver de una forma práctica cómo se conjugan estos elementos y estos términos para formular precisamente el esquema que estamos analizando. Bien. A ver, el marco de gestión es un marco que propone, que finalmente vamos a ver ahora con esa matriz de gestión, que finalmente se trata de identificar los riesgos de oportunidades con una clasificación que podemos formular o reformular en temas concretos, por actividad o por las reglas que marquen el sistema de buen gobierno del buen gobierno de la organización. De alguna manera hay que clasificarlo, hay que asignarle una puntuación, una criticidad, saber realmente si es un beneficio, es una oportunidad, establecer la estrategia de actuación o esos planes y luego a partir de ahí, cuando se hace el seguimiento y la evaluación, pues fijar nuevos retos de manera que podamos influir en la gestión mediante el tratamiento y la mejora de los riesgos que se tengan o no identificados. Bien, bueno, pues aquí vamos a ver ahora, estos serían sobre qué estamos, vamos a ver, el elemento de gestión, como he dicho antes, vamos a ver la matriz, una matriz
que es otra hoja de cálculo, que también se va a colgar en el depositorio. ¿Y esta matriz para qué va a servir? Bueno, pues es una matriz que nos va a permitir tener toda la información de entrada sobre la que desplegar todas las acciones que hemos visto anteriormente que proponen la gestión de los riesgos de una organización basada en esa norma, en esa UNEN ISO 31600. Aquí vamos primero a identificar esos riesgos. En esta matriz vamos a ver cuándo el grupo de trabajo, que precisamente es un grupo que de forma colaborativa y fundamentalmente formada por grupos de interés interno y también de algunos externos, en donde pueda participar algunos expertos sobre la gestión de riesgos o el apoyo de alguna empresa, fundamentalmente para para extraer toda la información, coordinar a las personas que participan, extraer la información, generar el documento de forma que tenga la utilidad y que añada el valor no solamente interno, sino también externo. ¿Por qué? Pues porque una vez que se identifican estos riesgos, es necesario que se apoye, vamos a ver cómo estos responden a las expectativas y también necesidades de los grupos de interés y cómo después del marco de diálogo con cada uno de ellos, pues podemos hablar precisamente con estos grupos con una información que no solamente es una información fruto del marco estratégico y también metodológico y que va a permitir cruzar información tratando de cumplir las expectativas, pero tratando también, permitiendo como oportunidad nutrir al gobierno de la empresa para que todas las operaciones y todo el desarrollo de las actividades a medio y largo plazo puedan estar influidas precisamente por ese valor que añade la comunicación y el diálogo con los grupos de interés. Esta herramienta, una vez que tenemos identificado a los grupos de interés, después de esa matriz de influencia y de dependencia, y también que sepamos cuál es la prioridad que tienen, vamos a ver realmente cuál es el cambio potencial que el riesgo, una vez clasificado, nos puede permitir. Tanto los cambios potenciales como los riesgos, como los tipos de riesgos, como cada uno de los departamentos, de alguna manera formarían parte de una serie de pequeñas bases de datos que nutrirían la información y que por tanto podrían alimentar y que alimentan los listados de esta hoja de cálculo, de forma que aquellos que participan solamente pulsan de una forma filtrada la información y luego la propia hoja de cálculo va generando la información de una forma automática sin que sea necesario el tener que intervenir, porque la información ya estaría, solamente que ese grupo de trabajo lo que hace es filtrar la información para que de forma automática se esté dando. Esta primera matriz sería la matriz de identificación de riesgos oportunidades y, como digo, nos da todos los riesgos, los tipos de riesgos, los departamentos que están afectados, la fecha en donde se pueden producir, la fecha de inspección y los cambios potenciales. A partir de aquí empezamos con la parte de análisis. Y la parte de análisis supone el recoger toda la información de acuerdo con el método anterior para que empecemos a reflexionar y analizar realmente qué hacemos con toda esta fuente de información. Y por tanto, extraemos de toda esta fuente la información que tiene que ver con los grupos de interés, con los cambios potenciales, con los tipos de riesgo y con los riesgos. Y a partir de ahí establecemos realmente y medimos también el impacto, la probabilidad, la ponderación y priorización. Toda esta información está en la propia herramienta, en la base de datos que se construyen, que como veis es una base de datos que se alimenta con grupos de interés, con el impacto, con la probabilidad, pero también con el tipo de riesgo, también con elementos que tienen que ver con la fecha, con los diferentes tipos de impacto, es decir, todos los datos que de alguna manera van a alimentar lo que sería el análisis y la evaluación de riesgos. Aquí lo importante realmente es que se empiece a tomar conciencia que por mucho que se desarrollen las operaciones y que se desarrollen bien, es necesario tomar en cuenta información como para que ante situaciones que se pueden producir a medio y largo plazo, que son situaciones que se prevean
o que se puedan prevenir, pero que de alguna manera impacten en la organización y que puedan impactar de una forma voluntaria, pero lo que más a veces impactan de forma disruptiva o sin ninguna limitación que la empresa tengan unos elementos que puedan poner sobre la mesa un juicio determinado como para que la corrección, es decir, la detección, se haga de una forma anticipada, la corrección también se puede hacer de forma automática y que por tanto las condiciones de medio y largo plazo puedan influir en las operaciones a corto plazo. Este análisis de evaluación tiene, como digo, es un análisis que, como podéis estar viendo, contienen absolutamente todos los riesgos que se pueden producir, todos los cambios, va a permitir incluso firmar los diferentes tipos, por tanto habrá cambios potenciales por tipo de riesgo o por riesgo o viceversa, es decir, los filtros de riesgo, tipo y cambio de la hoja de cálculo nos puede permitir el poder hacer un tratamiento de forma sesgada. Y por supuesto los controles que de alguna manera son las medidas que la empresa ya tiene a medio y largo plazo para tratar estos riesgos. Vuelvo a señalar que no me estoy refiriendo al elemento del buen gobierno corporativo que tiene que ver con el elemento de la planificación, es decir, de la identificación y evaluación como tal para que se haga lo que sería el plan estratégico centrado en los objetivos de ética, cumplimiento y normativa. Aquí estoy solamente señalando la información de entrada para tener una buena dirección, un buen liderazgo que pueda construir una política, que pueda construir un código ético y de buen gobierno, y lo que es más, que pueda hacer su manual o su modelo de buen gobierno corporativo, porque lo que el resto ha de hacerse concretando todos los elementos que aquí se han dado. Quiero continuar de forma automática. La evaluación nos va a proponer, siempre que sea una priorización alta, que como he dicho anteriormente, la priorización puede ser baja, puede ser media o puede ser alta. Bueno, pues si es alta, de forma automática tendríamos lo que sería el plan de acción, que es un plan que va a tener un número de acción, un responsable, unos recursos necesarios, una fecha de inicio, unos plazos, unos programas concretos de acciones, una frecuencia de seguimiento, un seguimiento y una previsión de seguimiento y finalmente una fecha y luego conocer y hacer una matriz si efectivamente el plan se está o no desarrollando de acuerdo con la planificación que el plan propone. Bien, bueno, pues ya tendríamos lo que sería la gestión basada en esta norma. Y ahora vamos a ver cuál sería el impacto de la gestión de los riesgos del buen gobierno corporativo, que en esta ocasión está centrada en elementos que no son, como en el caso anterior, elementos transversales, sino que son elementos, a ver, perdón, que me parece que estoy volviendo a compartir, ¿no? Sí, se ve, Miguel Ángel. A ver, un momentito. Perdonar. A ver, porque no la estoy viendo. Un segundo. Se ve la ponencia, ¿no? Ahora mismo no. No, entonces tengo que volver a compartir porque Sí. es lo que pensaba que se me había ido. A ver, un segundo, por favor. Que voy otra vez a acordarla. Se me ha ido.
No te preocupes, aprovecho para comentar que lo he puesto en el chat. A aquellos que salgáis nombrados con con el nombre del dispositivo, os rogaría que por favor pusierais el nombre y apellido, ¿vale? Para que os podamos identificar y luego enviaros toda la información y documentación del taller. Pues ya la vemos, Miguel Ángel. Vale, perfecto. Voy a avanzarla, disculpar porque se me ha ido. A ver, esta primera parte es una parte pesada, pero siento porque es importante un poco el conocer la estructura del sistema de buen gobierno y a partir de ahí la información la voy a dar un poco con una cierta rapidez porque toda esta información va a estar colgada en la documentación de repositorio. Voy a avanzar hasta ver dónde estaba. Como decía antes, pasamos de la información transversal a los documentos de diagnóstico del concreto, que tienen que ver con el diagnóstico de los elementos de entrada que tienen que ver con la ética, con el cumplimiento y gobernanza. El primer documento que tiene que ver de diagnóstico es que configura el código ético y, por tanto, de cualquier incumplimiento e irregularidad hemos de valorar y evaluar los riesgos. En este caso, el código ético es un elemento que, después de haber tenido su proceso de elaboración, contiene una serie de elementos que son claves del sistema y que son un documento de dirección que, bueno, que tiene su finalidad, su justificación, tiene su alcance, el método, tiene también una serie de principios que tienen que ver con principios éticos y de conducta, pero también de conducta que tienen que ver con cumplimiento y también con gobernanza. Bien, pues valoremos entonces la gestión de esos riesgos que se pueden producir en el caso de que se puedan cometer irregularidades al código. Por otra parte, hay que comentar, ya lo diré más adelante, qué órgano es el que se va a encargar de corregir esas deficiencias o esa irregularidad a este código. Respecto al tema de ética, bueno, pues que sepamos realmente que ese código ético va a tener una serie de principios que son de obligado cumplimiento, que ya se expresan no solamente en las normas voluntarias como la ISO 26000, sino que ya aparecen en algunos artículos de exigencia obligatoria que no solamente ya se extienden a los funcionarios públicos, sino también a cualquiera de las personas que tienen relaciones con terceros o con clientes. Estos principios que han de estar presentes en los códigos éticos tienen que ver con objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, etcétera, etcétera. Aquí los niveles de incumplimiento de estos principios son los que van a marcar en los planes de acción para el caso de que no estén recogidos convenientemente. Respecto al tema del canal, es decir, riesgos que tienen que ver con que no haya o que el canal tenga elementos que no sean coherentes con la propia directiva que ya exigen su cumplimiento para aquella empresa, para grandes empresas o para aquellas empresas que tienen más de 50 trabajadores, como así es obligatorio desde diciembre del año pasado, cuáles serían los criterios y los elementos que lo configuran. Por eso los riesgos de no tener implantado un canal de esta naturaleza y, por tanto, los riesgos que en esta ocasión son riesgos no solamente acerca de la imposición de sanciones administrativas y económicas muy rigurosas, sino también de aprovechar las oportunidades que suponen en la comunicación con terceros, porque el hecho de que se comuniquen comunicando incidencias sobre las irregularidades que se puedan ir produciendo, al mismo tiempo propone oportunidades y mejoras sobre el sistema. Los canales de comunicación se pueden o no ser internos, pero también externos, en función de la dimensión que tenga la organización y también de los recursos que se puedan tener. Otro de los elementos que se tiene que ver es cómo se gestionan esas comunicaciones de manera que se respeten esa directiva europea que ya se ha dicho, pero que además se proteja precisamente a la independencia y al anonimato y a las personas que son las que han originado esas denuncias. Vamos también a tener una formación mínima previa
acerca de no conocer los principios básicos y mínimos del Código Penal, cómo puede afectar y cómo puede alterar la propia existencia de la organización, no solamente por la imposición de sanciones administrativas que van desde la intervención hasta el cierre de la empresa, sino también porque en el caso de que se incumplan las condiciones a la hora de seleccionar a los directivos o a la hora de establecer el control o la supervisión de las operaciones que hacen el resto de los directivos o personas, pues pueden originar para las empresas porque así lo exige el Código Penal. Y en este caso vamos a ver en el taller correspondiente, que creo que es el 4, contenido mínimo del Código Penal, y que por tanto la existencia de la necesidad de tener modelos de prevención que recojan actividades, protocolos, modelos de gestión con recursos necesarios para hacerlo, la obligación de informar y de comunicar cuáles son estos modelos, sistemas disciplinarios para interactuar en el caso de que se produzcan irregularidades o incumplimientos, o programa de gestión y de verificación periódica que el Código Penal establece para que las empresas puedan trabajar y puedan tener un modelo acorde con el artículo 31 bis del Código Penal. Vamos a conocer estos requisitos mínimos de ese modelo, en ese manual, en este modelo, y para ello vamos a hablar en el taller, quiero recordar 5, de cuáles son los elementos que lo integran, que será el mapa, el protocolo, los recursos, el canal. Igualmente vamos a tener documentos que se van a colgar en el repositorio, que por tanto van a permitir programar un esquema de buen gobierno, centrado no solo en el esquema tradicional de cumplimiento, sino ampliando su ámbito, recogiendo también pues, criterios que tienen que ver con otros paradigmas que se incluyen, que tienen que ver con la ética y con la gobernanza, de forma que tengamos una forma, un compromiso que tienen que ver con el cumplimiento de los derechos humanos, con el cumplimiento de nuestros compromisos, de los requisitos que son aplicables por la naturaleza de nuestras actividades, de la importancia de nuestras actividades o por las relaciones que tenemos con nuestro grupo de interés, y también a cómo nos organizamos, cómo desarrollamos nuestra gestión, cómo se incorporan elementos que son capaces de mantener una estructura colaborativa y cómo aprovechamos el conocimiento y el talento del resto de la organización como para que también podamos desarrollar una gestión también más compartida. Cómo interactúa el canal ético en estos elementos, como un sistema de comunicación, cuál es el sistema disciplinario que se une al sistema tradicional disciplinario y cómo actúa allí donde se conoce, quién lo pone en marcha, cómo se instruye, cómo se investiga y cómo se verifica periódicamente. Otros elementos que vamos a ver en su momento es si el sistema es o no eficaz, si no solamente no es una copia, de un copia y pega de otros elementos, sino que efectivamente responde a esos elementos y esa medida de vigilancia y que son idóneas a cada una de las organizaciones, y si se ha examinado, si se ha auditado y si efectivamente se ha impuesto sanción allí donde es necesario. También veremos los elementos que tienen que ver con la vigilancia y el control que se incorporan en la planificación para poder lograr los objetivos del sistema. También vamos a ver elementos que tienen que ver con si se ha o no actuado con un compromiso preestablecido y si las decisiones que se están tomando responden o no a esos elementos que el propio gobierno corporativo impone o que la exigencia normativa actual, como resulta del caso en este artículo de la Ley de Sociedades de Capitales, así lo están exigiendo. Por último, también veremos del Código Penal, vamos a ver toda la operativa de prevención y control de la empresa, y también fundamentalmente operativas de control, prevención y medidas que tienen que ver con delitos concretos, que tienen que ver con delitos económicos fundamentalmente, no solo porque afectan desde el punto de vista económico y a la repercusión a la reputación de la empresa,
y por tanto tienen impacto reputacional y económico, sino que además pues, pueden suspender o pueden impedir que las empresas puedan seguir obteniendo fondos, ¿no? Fondos europeos, pero que luego a nivel se trasladarán a nivel estatal y también autonómico. Bien. Una vez conocida esta información, entraríamos en la parte del marco europeo sobre el tema del diseño, de lo que supondrían el plan del conocimiento sobre el conflicto de interés y el fraude como corrupción, y veríamos realmente también, conoceríamos toda la información que es necesaria para dotar a las empresas de ese plan de medidas y cuáles son las repercusiones que tendrían en la organización para el caso de que precisamente estas medidas no fueran ausentes o no estuviera planificada unas acciones que respondieran al cumplimiento de esta orden, que es una orden que ya es real, que ya es aplicativa a nivel nacional desde el mes de septiembre del año 2021. Bien. Bueno, pues con esto entraríamos en la parte de normativa gobernanza y aquí pondríamos de manifiesto toda la información que tiene que ver así la aplicación de los principios que están establecidos en el código ético, que tienen que ver con la transparencia, el acceso a la información y las políticas de buen gobierno se están o no desarrollando. Y si no fuera así, ¿cuáles serían el impacto negativo que ese riesgo supondría para las organizaciones? Y por supuesto, en el caso de que además de que constituya algún riesgo negativo, si tienen o no un impacto que afectan al incumplimiento del artículo 31 bis del Código Penal. Porque no olvidemos que el Código Penal, la parte de cumplimiento, no solamente afecta al cumplimiento normativo penal, sino que el sistema de buen gobierno exige un cumplimiento tanto para la parte de ética, en el sentido de cumplir con las actividades, de cumplir con los requisitos aplicables y también cumplir con los requisitos que nos exigen, que hemos incorporado a la organización precisamente para responder a necesidades y expectativas de buen gobierno, pero también a los requisitos que tienen que ver con los principios de transparencia que proponemos y que tenemos en marcha en nuestra organización. Bien, pues con esto, además, tendríamos una información que también tendríamos que ver, que sería fundamental, que es una información acerca de cuáles serían los documentos, cuál sería la documentación normativa externa y interna que afectan a las operaciones, que es necesario, como digo, tenerlas en cuenta, no solamente cumplirlas, sino que además garantizar que se cumplen. El taller número 4 sobre cumplimiento normativo, vamos a ver realmente cómo se identifica, cómo se cumplen, cómo se controlan, cómo se actualiza esta información para garantizar que lo clave de la organización es el cumplimiento, en primer lugar, de las actividades que forman parte de esos requisitos aplicables que son necesarios tener en cuenta como para desarrollar el marco normativo que afectan a las operaciones. Y aquí me refiero a un marco normativo que afecta a la parte laboral, a la parte fiscal, a la parte administrativa y de seguridad social, a la parte mercantil, a la parte civil o a la parte penal. Bien, pues con toda esta información, que es una información que, como he dicho, es una información bastante voluminosa, hemos tratado de, con estos documentos, tratar un poco de seleccionar, agrupar y concretar la información para que cuando se haga el análisis se puedan hacer conclusiones de forma integrada, de forma que formen parte del trabajo a medio y largo plazo de la nueva dirección, que se pueda incorporar a la implantación del buen gobierno corporativo, y cómo esta información va a formar parte de la nueva cultura cuya otra nueva misión del liderazgo o de la dirección tiene que ponerse en marcha para que vayan implantándose estos nuevos principios de una forma cómoda, periodificada, pero que en el tiempo
en el transcurso de varios años puedan convivirse lo que serían las operaciones a corto plazo, que serían las operaciones con el hacer, las operaciones con el ser, con las operaciones del medio y largo plazo, que serían las operaciones del subsistir, las operaciones de crecer, las operaciones de ser sostenible a medio y largo plazo. Pues bien, este órgano, que sería la segunda parte que comprendería este taller, lo forma el Comité de Buen Gobierno Corporativo. ¿Y qué es el Comité de Buen Gobierno Corporativo? Bueno, pues es un grupo, es una selección de personas que se identifican en la organización por su grado de liderazgo o por cómo puede vincular a otras personas para que puedan guiar o para puedan servir de rumbo o puedan marcar el camino para que el resto de la organización puedan transitar por este nuevo sistema de gestión de buen gobierno. De hecho, es el que se va a ocupar, ya veremos cuáles son las responsabilidades de las cuestiones de ética, de cumplimiento y de gobernanza. Y por tanto, no es un mero equipo de dirección o una mera junta directiva que también se ocupa de las cuestiones del día a día, de las cuestiones de las operaciones o de las cuestiones del soporte para el desarrollo, para el buen resultado de las operaciones. Es un comité que puede colgar, fundamentalmente cuelga del órgano de gobierno y que por tanto cuelga del órgano del Consejo de Administración o del máximo órgano de gobierno, porque tiene que tener la suficiente independencia y la suficiente objetividad como para que las cuestiones de ética, cumplimiento y gobernanza se puedan ir desarrollando al mismo nivel o al mismo plano que se están desarrollando en las operaciones del día a día que va marcando la Junta Directiva. Esto no quiere decir que parte del Comité de Buen Gobierno Corporativo pues forme parte de la Junta Directiva o que el Comité de Buen Gobierno Corporativo sea un órgano que además pueda colgar del comité de la Junta Directiva, a pesar de que sea el órgano de gobierno quien lo formule. Lo que sí debe ser claro que sus responsabilidades, que sus funciones, que sus competencias, que la comunicación de los resultados que da no tienen por qué ni son los mismos que los resultados de la Junta Directiva de una empresa que tiene una misión concreta, que es el desarrollar operaciones o el de prestar servicios o el de fabricar productos o el de realizar obras. Como digo, es un comité, es un órgano formado por varias personas que funcionan o cuyas funciones tienen que ver con la ética, el cumplimiento y la gobernanza. Bien, vamos a analizar ahora cuáles son las personas que deberían de formar parte de este comité. Lógicamente son personas del máximo nivel, personas que tienen la máxima autoridad y el máximo poder, personas que desarrollan la supervisión o el control a máximo nivel de las operaciones o del desarrollo de otras personas, las que tienen que velar de la forma dirigente, los que generan y desarrollan los procedimientos de diligencia. Ya veremos en el taller de control y procedimiento de diligencia cuáles son estas diligencias, pero recordemos que cuando el Código de Comercio, la legislación mercantil, habla de que las empresas deben desarrollar la gestión como buen padre de familia, de una forma diligente, vamos a ver realmente cuáles son esos procedimientos de diligencia. Y por tanto, para desarrollarlo, lo mejor es seleccionar e identificar a aquellos que tienen la máxima autoridad, el máximo control, pero también las personas que son capaces de marcar mejor el camino. ¿Cuál es el perfil competencial de esta persona? Bueno, pues directivo, fundamentalmente directivo que tengan que ver o cuyas funciones se acerquen a la parte de ética, a la parte de cumplimiento o a la parte de gobernanza. Y cuando hablo de gobernanza me estoy refiriendo no solamente a la organización, sino también a la gestión y el soporte de la gestión. Por tanto, puede ser un director general, pero también puede ser otros directivos de departamento que tienen una influencia prioritaria en la gestión, pero que pueden ser de otros departamentos.
financiero, departamento de recursos humanos, o bien de acuerdo a las actividades de la empresa de comunicación, o de software, o de TIC, o de cualquier otro departamento que tengan elementos. Sí que es necesario tener en cuenta cuál es el marco, cuál es el ámbito de actuación, que tiene que recoger las responsabilidades, y ahora veremos cuáles, que también tendrá que señalarse los riesgos en este proceso, de cuáles son los indicadores que van a medir el desempeño, los registros y documentaciones que van a proporcionar precisamente recoger toda esta información, y las revisiones documentales como para que cuando se producen cambios se puedan reaccionar. Como digo, y ahora veremos cuáles son las diferentes, la triple competencia van a estar dentro de este procedimiento. Este procedimiento es un procedimiento que también se van a colgar en el repositorio, y que el repositorio y el documento, vamos a ver si podemos ver brevemente algunos de los elementos que se van a tener en cuenta. Uno de ellos pues sería la parte de responsabilidades. La parte de responsabilidades que, como he dicho anteriormente, tiene que marcar la triple función, una preventiva, que tiene que ver con el control, seguimiento y evaluación del sistema de prevención, del sistema de prevención de cumplimiento, pero también el otro elemento que sería las funciones que tienen que ver con el cómo instruye y cómo vigila y cómo decide actuaciones, y aquí las traslada, sobre comportamientos que son irregulares, o sobre comportamientos que contravienen el código ético, o incluso la normativa, cualquier normativa, incluyendo la normativa penal. Este comité es un comité que vigila el funcionamiento y la implantación del sistema, que promueve la cultura de ética y cumplimiento, que aprueba controles en materia de cumplimiento, de ética y gobernanza, que analiza modificaciones legislativas, que va a ser oído en materia de ética organizacional de acuerdo a la consulta, que interviene en la aprobación de los modelos de cumplimiento, que programa la formación a empleados, estableciendo programas competenciales de formación, sensibilización, divulgación y compromiso, modificando incluso la cultura, que pone en marcha el canal, que establece los procedimientos para la gestión, que coordina el cumplimiento, que da la oportunidad de respuesta de acuerdo a los protocolos y situaciones que se producen, que sean o no críticas, y que informa a través de un procedimiento que está formateado al órgano superior para de alguna manera responder de una forma analizada y evaluada sobre esas responsabilidades. Aquí lo importante es destacar que, si bien las responsabilidades están marcadas, sí que existen también, y se colgarán en el repositorio, cómo se extrae la información necesaria para responder de una forma automática y para dar respuesta a cada una de esas responsabilidades. Por tanto, a la hora de la implantación, solamente es necesario dar competencia a las personas que forman parte de ese comité de buen gobierno corporativo para que puedan, gestionen y reaccionen de acuerdo a este protocolo, que, como digo, es un protocolo que tendrá una justificación normativa y que, por tanto, no solamente les hará exigible ese comportamiento, sino que además les dará la autoridad suficiente como para que sus acciones, que son acciones reactivas, si es de la ética, pero preventivas, si es de cumplimiento, o si es detectiva y también correctiva, si se refiere a la parte de irregularidades, les corresponde. Por supuesto, aquí también se tienen en cuenta no solamente, como os he dicho, a las irresponsabilidades, sino a los protocolos que desarrollen la misma, y además se han tenido en cuenta los diferentes documentos que van a servir para su desarrollo, incluyendo los modelos de convocatoria, los plazos en donde, una vez que se define el funcionamiento, que lo conforma, cuando se reúnen, para qué se reúnen, cómo se reacciona, cómo se informa, cómo se evalúa en cada uno de esos momentos, incluso el modelo de convocatoria y también de acta. Es decir, el propio comité tiene su órgano de organización y funcionamiento y tiene sus elementos de planificación
y de acciones que pone en marcha a primeros de año para que todo el que esté presente sepa cuándo se reúne, para qué se reúne en los diferentes momentos del año, si su organización y funcionamiento fuera ordinario o fuera extraordinario. Como digo, es un comité que no solamente recoge toda la información de una forma estructurada que se ha dicho anteriormente, sino que una vez que se pone en marcha estos mecanismos, pues va a trabajar de una forma fácil porque tiene la autoridad y va a tener el conocimiento para hacerlo. Formación y competencias como para que se pueda hacer de una forma conforme, pues tener formación mínima acerca de los diferentes elementos que conforman el sistema y que además pues este órgano, si es posible, cuente, al menos al principio, de un elemento externo o elemento interno, si lo tiene, que vaya configurando o que vaya colaborando con el despliegue como para que su ejercicio sea cómodo, sea sencillo y sea fácil. Por último, volver a reincidir en que el comportamiento, en que las funciones de este órgano colegiado es de ética, por tanto es un órgano reactivo, depende de las comunicaciones que se produzcan, es responsable de las infracciones y por tanto de las detecciones y correcciones, actúa como órgano deliberador y además es un órgano decisor que además comunica las decisiones que se vayan desarrollando. Desde el punto de vista de cumplimiento, pues como se ha dicho, es un órgano proactivo, predictivo, desarrolla constantemente acciones de acuerdo a los controles, seguimientos, revisiones, tiene responsabilidad previa a la infracción, es un órgano preventivo y actúa como órgano decisor y revisor, asesor y también en cuanto a la gobernanza, pues es un órgano resiliente, además tiene un desarrollo constante, planifica las actividades de forma que pueda medir su resultado a través de acciones y de metas y de los indicadores que de alguna manera lo miden. Y es un órgano que de alguna forma propone el cambio y es un órgano resiliente que además anticipa las cuestiones que se van produciendo. Por tanto, un buen comité de buen gobierno corporativo hace materialmente posible, pero idóneo y eficaz, el sistema de buen gobierno corporativo centrado, como digo, en el esquema de alto nivel y nutrido de una serie de metodologías que son las que aquí se están señalando. Bien, a continuación pasamos a la tercera fase de este taller. Es un taller que habla de qué vamos a hacer en los próximos, porque de alguna manera con el formato de talleres lo que vamos es hablar de los diferentes elementos que van a configurar el esquema que aquí se ha trasladado, que de alguna forma contribuye a hacer realidad la estructura metodológica que va a permitir un sistema de gestión de buen gobierno idóneo y eficaz para las empresas, que además es un gobierno que pueda funcionar, que pueda hacer posible y sostenible una empresa actual a medio y largo plazo, que además sea capaz de añadir valor a las necesidades y expectativas de los grupos de interés que identifica y evalúa previamente, que además tiene en cuenta los riesgos que su gestión a corto, a medio y largo plazo puede hacer, pero que además tenga todos los elementos que puedan hacer posible y pueda hacer conforme este sistema, que van desde la configuración de los elementos de soporte hasta los elementos de evaluación y los elementos de mejora. De un punto de vista concreto, se ha preparado una hoja de cálculo que también se va a integrar en el repositorio. Y aquí, ¿qué es lo que tiene? Aquí lo que se tiene también es una relación de los 12 talleres, si tiene o no formatos de conferencia, con el ponente o los ponentes que van a intervenir en cada uno de su desarrollo, cuáles son las actividades concretas que van a desarrollarse, no señaladas como requisito o como elemento de un sistema de gestión de alto nivel, sino expresada como actividad para desarrollar e implementar lo que se va a hacer con un formato de gestión, que son como los diferentes directivos podemos interactuar para que podamos ver si efectivamente se hacen las cosas, cómo se hacen y si el resultado es el aconsejado,
Y aquí vamos a tener 20 acciones diferentes, que son la constitución del código ético y de compliance, o de buen gobierno corporativo, o del tránsito del comité ético y de compliance al comité de buen gobierno corporativo, la elaboración de los diagnósticos, la elaboración de la estructura del sistema, que nos ha hablado, o que se ha hablado brevemente, cómo se va a configurar la estructura, la estructura de alto nivel y cómo se descomponen, cómo se hace o cuál es la política, cuál es la declaración de compromiso, cómo se alinea y se integra este plan de buen gobierno con la planificación de la empresa, con el plan de empresa, cómo se identifican los requisitos legales, que ya sería el cuarto taller, que con el tercero sería el 29 de junio, el 5, que hablaría del código ético y de conducta. Aquí hablaríamos del código ético y de conducta, no tanto del proceso de elaboración, que es un proceso que tiene un desarrollo y un despliegue metodológico concreto, que estoy convencido que algunos de nuestros compañeros van a explicar de una forma rigurosa y de una forma cómoda y tranquila, sino que aquí vamos a ver realmente de cuáles son los elementos que forman parte de este código, cuáles son esos principios éticos y de conducta, éticos, de cumplimiento y de gobernanza, que van a cumplir con las exigencias y compromisos de nuestras actividades y, por tanto, de los requisitos aplicables a esas actividades, pero también a esos compromisos y esos requisitos por el diálogo y las necesidades y expectativas que tenemos con los grupos de interés, pero también con los de cumplimiento, normativo y con aquellos que tienen que ver con la transparencia, el acceso a información y también con gobernanza como instrumento de organización y de función y de gestión colaborativa y de gestión con un desempeño que tenga una capacidad de sostenibilidad a medio y largo plazo. Lo siguiente serían el de suscribir los compromisos de la medida, el plan de medidas de buen gobierno corporativo. A continuación tendríamos la evaluación de los riesgos penales, que se dirá en julio, en los planes de buen gobierno corporativo y medidas antifraude. Hablaríamos en el octavo sobre el canal de denuncia, quién participa en su configuración, qué tipología tenemos de comité, de canal, cómo funciona, si es interno, si es externo, cuáles son los criterios, cuál es el despliegue de acciones que se producen cuando hay una comunicación y cuáles son las conclusiones después de la instrucción y dónde se traslada, si se pone en marcha el procedimiento interno de instrucción interna o simplemente se comunica externamente a la autoridad conveniente o no. Hablaremos en su momento de cuáles serían los controles operativos, que serían las medidas que se tienen una vez que se evalúan los riesgos de cumplimiento. En un siguiente taller hablaríamos de lo que serían los objetivos de desarrollo del plan de mejora, que serían plan de mejoras para hacer frente a los mecanismos de evaluación que se ponen en marcha cuando los riesgos son importantes o son relevantes o no solamente afectan a la actividad de la empresa, sino que precisan de mecanismos de control, bien porque la empresa así lo establece o porque a lo largo del desarrollo de las actividades se han materializado previamente. Finalmente, llegaremos a los talleres 11 y 12, que serían los talleres del examen, que serían los talleres del soporte, ver cuáles son los recursos, ver cuáles son los procesos de comunicación, los procesos de examen, de auditoría o de revisión, para analizar si efectivamente el sistema es o no conforme o de alguna manera responde al esquema que se trata de poner en marcha, como aquí se está tratando de desarrollar. Bien, para terminar ya simplemente, después de haber trazado la ruta, después de conocer los mecanismos de contexto y de qué órgano sería el que pone en marcha todo este mecanismo, voy a recordar que los próximos
talleres, que parece, bueno, que en principio fijamos para el día 29 de junio. Es uno muy concreto que trata de concretar los elementos de compromiso, dirección, responsabilidades, cultura, planificación, integración de este esquema de esta implantación de buen sistema, de buen gobierno corporativo, que sería el día 29 de junio, junto con el de gestión de la normativa y requisitos aplicables, que tiene que ver a esos requisitos normativos, esas actividades normativas que el buen gobierno corporativo exige y que de alguna manera han de alinearse con la normativa aplicable a las actividades, al cumplimiento, a cualquier tipo de cumplimiento y desde luego al cumplimiento de los delitos penales. Y aquí vamos a ver los 34 delitos penales que la propia circular y otra normativa posterior lo proponen, cuál es la información normativa necesaria, cómo se cumple, cómo se controla y cómo se valida. Veremos también, como en este caso, los diferentes repositorios documental y por último hablaremos del taller siguiente. Por último, recordar que recibirán las personas que han participado en este taller el correspondiente certificado y sin más volver a daros las gracias por haberme aguantado todo este tiempo, lamentando no haber sido más expresivo, sabiendo de antemano lo técnico de la exposición. Estoy convencido que a lo largo de los talleres iremos comprendiendo lo que aquí se vaya diciendo de una forma más cómoda, porque iremos entrando en lo que sería el nuevo esquema, que a priori resulta un poco más complejo, porque quizás de forma competencial se carece de esos tecnicismos que yo no puedo obviar porque tengo que hacerlo, pero que estoy convencido que a lo largo de estos talleres vosotros lo vais a conocer en los términos necesarios como que para que vuestro sistema, si así lo hacéis, sea conforme con lo que se trata. Vuelvo a pediros que bueno, si queréis participar con nosotros, con el foro, en el desarrollo de algunos elementos que aquí se configuren, pues sigo a vuestra disposición para tratar de concretar algunos de los elementos de forma concreta, apoyaros, asesoraros en el despliegue o desarrollo de cualquiera de los documentos que se van a colgar. Aquí tenéis mi mail, que recuerdo, y que está a vuestra disposición para que pueda también apoyaros y responderos a las consultas que hagáis, que tal como aparece es mlmgl.ngl.prz.lns, que es Miguel Ángel Pérez Alonso, es decir, las vocales, @gmail.com. Y lo dicho, muchas gracias. Y bueno, pasamos ahora, Natalia, si lo ves bien. Nada, Miguel Ángel, muchas gracias a ti por este diagnóstico. Ya le pasaremos a todos la documentación a través del correo electrónico. Voy a cortar la grabación. Si queréis hacer alguna pregunta, pues tenéis a disposición a Miguel Ángel.